Vamos a leerlo en la nueva traducción, perdón, en lenguaje actual, ¿ok? Entonces dice Génesis 7, 3 del 7 al 10, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿A quién se refiere, hermanos? Adán y Eva. Para los que no sabían, se refiere a Adán y a Eva. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová. ¿Sí es esa? ¿Sí estoy leyendo sí? Ay, perdónenme, entonces les puse otra. Déjenme leerlas acá. Entonces tomaron unas hojas de higuera y las cosieron para cubrirse con ellas. Con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín. Así que corrieron a esconderse de él entre los árboles. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y el hombre le contestó, oí tu voz en el jardín y tuve miedo, por eso estoy desnudo, por eso corrí a esconderme. Hasta ahí leemos. ¿Sale? ¿De quién se refiere, hermanos? ¿Todos se lo saben? A Adán y a Eva. Acababan de cometer una falta, ¿están de acuerdo? Acababan de tener lo que es el momento más desagradable de toda la humanidad. Desde ese momento empezó pues la desdicha para las mujeres, porque las mujeres a partir de esa desobediencia dice que empezamos a tener dolores de parto, empezamos a tener muchas consecuencias las mujeres, y los hombres tuvieron, desde ese momento, agradezcanle a Adán que ustedes trabajan, ¿sale? Desde ese momento agradezcanle a Adán que se tienen que levantar a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, que se tienen que desvelar y que tienen que trabajar. Porque por la desobediencia de estos dos hombres, los primeros hombres que pisaron esta tierra, es por eso que actualmente estamos viviendo ciertas situaciones, hermanos, amén. El plan de Dios, hermanos, siempre ha sido estar unidos con Él. Primero dice que creó a Adán, ¿sale? Creó lo que fue la tierra, creó lo que fue el mar, los vegetales, los animales, absolutamente todo. Y creó al hombre, hermanos. Primero lo creó a él. Pero Dios sabía, hermano, Dios sabía que no era suficiente con crear a una sola persona. Entonces creó a Eva, la ayuda idónea de Adán, ¿ok? Entonces eso quiere decir que Dios, pues, buscaba que Adán pudiera tener una comunión, una relación con otra persona, hermanos, con alguien más, ¿sale? Entonces, por eso Dios siempre ha tenido esa intención acerca de nosotros, acerca de las personas, de que también nosotros vivamos en comunión. Asimismo, como Él convive en comunión con nosotros, también Él generó otra pareja, generó una compañera para Adán, para que él nunca estuviera solo, hermanos. Pero hubo algo en ese momento que quebrantó, hubo algo en ese momento que nos separó, que separó a Adán, que separó a Eva delante de nuestro Dios. Y eso fue la vergüenza, hermanos. Dice en otras versiones, estaba viendo por acá, justamente ese versículo, hermanos, el 7, dice, en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez, hermano. Fue la primera vez que el hombre sintió vergüenza. No sabían que era estar desnudos delante de la mujer, delante del hombre. Ellos no tenían ningún tipo de pudor, no tenían ningún tipo de crítica en contra del que estaba enfrente de ellos, hermanos. Hasta el momento que desobedecieron, hasta el momento que decidieron hacerle caso a la serpiente, en ese momento empezaron ellos a sentir vergüenza, hermanos. ¿Alguien de aquí se ha sentido avergonzado en algún momento? Creo que todos, ¿verdad? Todos, algunos más, algunos menos, algunos los han demostrado, algunos hay vergüenzas que están en lo más íntimo de nuestras vidas, hermano, se los aseguro. Y vamos a ir viendo en qué nos ha afectado esa vergüenza que empezó desde el principio de este mundo, desde el principio de la humanidad, hermanos. Te voy a dar la definición de qué es la vergüenza. Dice el diccionario que la vergüenza es una emoción humana compleja, hermanos. Pongan atención. Es un sentimiento, es una emoción compleja que surge de un juicio negativo sobre sí mismo, sintiéndose inadecuado, defectuoso o indigno de amor
y de aceptación. Vas a irte dando cuenta qué es lo que está haciendo algunos estragos en tu vida, hermano. La vergüenza es una herida del alma que distorsiona nuestra identidad. Nos hace escondernos, callar y vivir con miedo a ser rechazados, hermanos. Esto es interesante. Date cuenta qué tanto te está quitando la vergüenza. La vergüenza está muy ligada a tu identidad como persona, hermanos, ¿ok? Unas características principales de aquel que está avergonzado es tener un juicio negativo. Implica sentirse mal con uno mismo por no cumplir con ideales propios o ideales de otras personas o ideales de aquí de la iglesia, o la palabra de Dios nos dice muchas cosas, hermano. Entonces nos sentimos con un juicio negativo por no poder cumplir con todo lo que se nos pide. También dice que tiene el miedo al rechazo. Es el temor a que otros descubran nuestros defectos y nos juzguen negativamente. Tenemos un deseo constante, hermanos, de ocultar las cosas. Es la necesidad de esconder aquello que nos avergüenza. Dice aquí inadecuación. Ese es un sentimiento de no estar a la altura, ser inferior o ser incompetente. ¿Qué causa, hermanos, la vergüenza? Pues causa nuestras faltas cometidas, ¿estás de acuerdo? Reales o que a lo mejor no son reales, pero tú percibes que fallaste. Las humillaciones o insultos sufridos, hermanos, humillaciones actuales e incluso humillaciones que venimos arrastrando desde niños son lo que nos ha causado, lo que hemos venido arrastrando con ciertas vergüenzas en nuestra vida, hermanos. Ha causado timidez o miedo a expresarse en público. ¿A cuántos aquí les da pavor pararse enfrente de un público? A mí sí. Y yo se los he expresado muchas veces. En mi trabajo me exigen mucho inglés y yo la verdad callo. Si no es necesario, no digo nada, hermanos, porque me avergüenza mi inglés. O sea, no sé hablar inglés, hermanos. Y las personas que son jefes, que son gerentes, que son directores, esperan que yo hable y luego estamos en mucha gente y me da pavor, hermanos. Me da un miedo que no logro entender qué pasó, hermanos. Pero ya pensando algo así, creo que fue en un momento de, a lo mejor en una clase, dije una palabra mal. ¿Y qué crees que hicieron los demás? Se rieron de mí y eso causó un trauma en mi cabezota de que dijo, tú no eres capaz de expresarte en inglés. Esa es mi causa de la vergüenza del inglés, ¿no? También, hermanos, el cumplir las expectativas tanto propias, como te decía, sociales y espirituales, son las que te lleva a tener esa vergüenza. ¿Y sabes qué, hermano? La vergüenza en sí te dice que, no solamente te dice que hiciste algo mal, o sea, eso es claro, ¿no? La vergüenza, estás entendiendo que parece ser que te dice que no hiciste bien las cosas, pero algo súper importante y algo que la vergüenza nos afecta es de lo que nos dice que tú eres el problema, que tú eres el que estás fallando, que tú no eres el que está cumpliendo con las expectativas de una sociedad, con las expectativas de una familia, con las expectativas del mismo Dios, hermano. Muchas personas, hermanos, hoy han llegado aquí amando a Dios. ¿Estás de acuerdo? ¿Tú amas a Dios? ¿Sí o no? ¿O me equivoqué? ¿O no es la iglesia que ha reconocido a nuestro Dios? ¿Sí? Pero ¿sabes qué, hermano? Vienes cargando una vergüenza que obviamente es silenciosa, ¿estás de acuerdo? Que es una vergüenza que nadie conoce, porque si lo conociera, ¿qué pasaría? Si conocieran tu vergüenza más íntima, las demás personas, ¿qué crees que pasaría? Me critican, no me aceptan, me van a rechazar, van a juzgarme. Esa vergüenza silenciosa, hermanos, está afectando tu fe, está afectando tu identidad y tus relaciones emocionales, tus relaciones con tu familia y sobre todo tus relaciones con Dios. ¿Alguna vez te has sentido avergonzado delante de Dios? Yo le preguntaba a mi esposo, ¿alguna vez te has sentido avergonzado delante de Dios? Yo un montón de veces, hermano. Y a veces vengo aquí, pues incluso a lo mejor por eso no fluye la alabanza, ¿no? Por eso no alabaste hoy, porque te sentías de alguna manera rechazado delante de Dios. ¿Alguna vez has sentido que Dios te ama realmente, pero que
tú mismo no logras como perdonarte, como superar eso que fallaste delante de nuestro Dios. Eso es muy común, hermanos. La verdad, eso es muy constante en este lugar, muy constante en cada uno de nosotros, hermanos. La vergüenza es el dolor que sentimos por algo que creemos que somos, hermano. La vergüenza está ligada, como te decía, totalmente a tu identidad. La vergüenza te hace sentir que algo está mal en ti, que tú no eres el suficiente, que tú no eres lo suficiente capaz, hermano. Te hace sentir que algo está equivocado en ti, que tú no fuiste creado conforme al plan de Dios, conforme a lo que siempre ha dicho la palabra de Dios que eres, que algo está incompleto en ti, hermanos, que algo nació retorcido y que eso jamás va a poder superarse. Eso te hace sentir la vergüenza, hermanos. Y si los demás saben esos defectos, esas vergüenzas, eso es lo que te ha hecho separar de Dios, hermano, no te van a aceptar. Y mucho menos Dios, ¿no? Yo estaba pensando y dije, ¿qué vergüenza voy a contar en público? Porque pues a veces uno tiene que contar las vergüenzas, ¿no? Si de lo que está hablando tiene que contar. Dije, voy a contar una vergüenza que a lo mejor, pues sí me va a dar penita, hermanos, pero pues no tanta, ¿verdad? Pues ya ni modo. Sé que son muy reservados y no van a decirle a alguien más, ¿no? Yo espero, hermanos, y de aquí no espero que no me critiquen, ¿eh? O sea, espero que no salgan más cosas de aquí de lo que se diga aquí en casa, hermanos. No, hermanos, yo tengo algo de parte de mi casa. Son muchas vergüenzas, muchas vergüenzas. Nosotros éramos pobres, hermanos, muy pobres. Y me daba mucha vergüenza, la verdad me daba mucha vergüenza que supieran dónde vivíamos. Me acuerdo que la casa donde fuimos a vivir, porque mi mamá siempre y mi papá siempre fueron personas que rentaban, nunca tuvieron una casa propia. Entonces, cuando nos fuimos a vivir con mis abuelitos, era una casa totalmente abandonada, hermanos, abandonada. Y no te estoy diciendo que era una casa cerrada ni nada por el estilo. Me acuerdo incluso que tenía un hoyo en la pared donde después fue la cocina y estaba ahí un hoyo, o sea, literal un hoyo. Ahí se dormían los perritos, hacían pipí, popó y de todo, había mucha basura, todavía me acuerdo un poco. Y llegamos con mi mamá, mi papá y pues 5 hijos ahí, hermanos. Y pues como sea mi mamá, pues pusieron algo en la puerta, no me acuerdo qué fue, las ventanas eran de plástico, el techo pues nos bañaban adentro de la casa en la esquinita de donde nos dormíamos. O sea, éramos muy pobres, hermanos, realmente. Me daba mucha vergüenza que mis amigos supieran dónde nosotros vivíamos. Nunca invité a mis amigos a la casa, obviamente, porque dije, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar de esta situación que yo tengo, no? Pero ¿por qué crees que tenía esa vergüenza? Porque yo pensaba que si ellos sabían dónde vivía, pues realmente no iba a encajar donde ellos están, ¿no? Porque pues los niños a veces los niños de pequeños son muy sinceros, seamos honestos, ¿no? Los niños te dicen bien y con detalle lo que eres, ¿no? Pues ante esa pobreza, te soy sincera, pues tuvimos pues muchas plagas de piojos, hermanos. Y pues sí se escuchaban las personas que nos decían, ahí va la piojosa. O sea, imagínate, ¿no? Y eso cuánto te afecta a una persona, pues niño, que te estén diciendo, mira, ahí va el pobre, mira, ahí va la piojosa, mira, ahí va esta, mira, ahí va el otro. O sea, son vergüenzas que uno va pasando por la vida y uno tiene que superarlas, ¿no? En dado momento, pero hay personas que no las superan como tal, hermanos. Entonces son cosas que pues no son las mejores que uno expone, pero son vergüenzas que no sé cuál es la tuya, hermano, sinceramente, no sé cuál es tu vergüenza. Digo, yo tengo muchas, como esa te puedo contar, muchas de mi infancia, muchas de mi adolescencia, muchas de mi adultez, muchas como ahora como madre, muchas como esposa, muchas como en mi trabajo, como la que te contaba en este momento, ¿no? Tengo muchas vergüenzas que obviamente nunca te las voy a contar. Obviamente nunca las vas a saber y a lo mejor ni mi esposo sabe de esas vergüenzas que he pasado en silencio y delante de mi Dios, hermanos. Hoy te digo que en todos los que estamos aquí, hermanos, todos sentimos un dolor aquí adentro que nos ha lastimado durante mucho tiempo, ya sea un dolor muy arraigado, un dolor muy sencillo, muy simple,
pero hay algo que siempre nos ha venido afectando, ya sea desde niños, desde adultos, desde jóvenes, y que no nos ha dejado avanzar delante de nuestro Dios. Yo sé que estás pensando en tu vergüenza más poderosa, hermano. ¿Cómo surge la vergüenza en nosotros, hermano? Ahí en el pasaje de Génesis leíamos, y un poquito más en lo que ya no leímos, en Génesis 3:10 me parece, Dios le dice a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Adán, ¿qué voz has escuchado? Iglesia, ¿qué voz has escuchado y has creído? Que lo peor de todo es de que no las creemos. Y esas son las primeras que nos creemos. Nos creemos bien fácil estas palabras, hermanos. Adán, ¿a quién has dejado penetrar en tu alma? Iglesia, ¿a quién has dejado que penetre en tu alma? ¿A quién has dejado entrar en tu corazón y en tu entendimiento? Adán, le dice Dios, Adán, ¿a quién le has dado esa autoridad para definirte? Iglesia, ¿a quién has atendido? ¿Cuál ha sido esa voz que has dejado que te defina como identidad? Que te defina como el que eres ahora. Ese momento, hermanos, en el que el hombre fue el momento en el que el hombre fue definido por una voz muy distinta a la de Dios. Ese fue el momento preciso que el hombre se dejó manipular por alguien que no era su creador. Esa voz, hermano, esa maldita voz de una serpiente que no estaba de acuerdo con el plan de Dios. Esa maldita voz, hermano, cuyo único objetivo, hermanos, era sembrar una mentira en la identidad del hombre, donde lo único que ha hecho es preguntarse y decirle al hombre si eres suficiente, si vales delante de Dios, hermano. Es esa voz en la que cada vez nos ha dicho, te ha dicho, no eres suficiente hombre, no eres suficiente mujer, no eres suficiente papá, no eres suficiente hijo, no eres suficiente como madre, no eres capaz de cumplir tus promesas delante de Dios. Es esa voz, hermano, la que te dice constantemente, no eres valiente para dejar tu pasado, no eres valioso para esa persona, no vales para ese hombre, no vales para esa mujer, no eres capaz de tener una relación sentimental, no eres capaz de encontrar a un hombre, no eres capaz de encontrar a una mujer, no eres digno de estar aquí delante de Dios, no eres digno de recibir la misericordia de nuestro Padre. No eres digno de cantar y por eso te callaste hoy en la alabanza. Hipócrita, tú que ayer pecaste y hoy estás aquí, ¿qué vas a ofrecerle a Dios? Ayer que lastimaste hoy o venías peleándote con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos y venías lastimando y diciendo palabras hirientes, hermanos, a tu padre, a tu mamá, a tus hijos, a tu esposo. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Proclamándote ser cristiano. ¿Qué haces aquí diciendo que alabas a Dios? ¿Qué haces aquí? Esa maldita voz, hermano. Tenía años que no decía maldito, pero lo mereces. ¿Estás de acuerdo? Lo merece porque te está quitando tantas bendiciones delante de Dios. Esa voz te dice que vas a ser suficiente hasta que tengas en tu cuenta un montón de ceros en tu chequera, en tu tarjeta. Esa voz te hace decir que vas a ser suficiente hasta que cumplas absolutamente todo lo que has prometido. Esa voz te va a decir que eres suficiente hasta que tengas el auto último modelo o esa casa que yo no tuve cuando era niña. Esa voz es la que te hace decir que vas a ser suficiente cuando tengas ese puesto alto en el trabajo, cuando puedas satisfacer perfectamente las necesidades de tus hijos. Esa voz, hermanos, te hace decir que vas a ser suficiente cuando tengas el tiempo suficiente para servir aquí en la casa, ¿verdad?
porque es la que primero te dice, no, pues no sirves, no eres suficiente, no ministras, no eres suficiente, no cantas, no eres suficiente, no tocas, no eres suficiente, no tienes ningún puesto allá atrás, no eres suficiente, hermanos. Hasta que seas santo, serás digno de estar aquí. No eres suficiente y siempre estarás humillado con la cabeza abajo hasta que demuestres todo lo contrario, hermanos. Hasta que demuestres por tus propias fuerzas que eres capaz, vas a estar aquí pleno, hermanos. Es así como nos convertimos en esclavos totales de la serpiente, hermanos. De esa serpiente mentirosa. Porque dijo puras mentiras, hermano. En el huerto dijo puras mentiras, hermano. Le dijo a Adán, le dijo a Eva, ¿tú qué sabes? Si ya cuando tomes el fruto vas a conocer lo que Dios sabe hacer, ¿sabes? Vas a conocer lo que Dios tiene en su cabeza, hermano. Y sabes algo, cuando crees en una mentira, cuando crees en esas mentiras, le das poder al que te la dijo. Le das poder al mentiroso, hermano. ¿Me ayudas con la presentación, Richard? Te decía, hermanos, que la vergüenza se adhiere tanto, hermanos, al alma, que llegas a creer que esa alma es tuya y que te pertenece a esa identidad. Ahí estamos nosotros, hermano. Imagínate tú allí, ¿no? Yo estoy aquí. Tú estás allí sentadito, bonito, escuchando. Ninguno se ha dormido, por eso no te he dicho que le des una cachetada al de al lado. Pero ¿sabes qué, hermano? Viene algo que te estropeó tu vida. Pon la parte de la siguiente. Vino una situación que te avergonzó. Vino una situación, como te decía, a lo mejor en tu infancia, que te dijeron, no, ese es un menso. Pasaste enfrente del salón y te equivocaste o leíste muy feo. Ya te dijeron, es un burro. O sabes qué, alguien tocó tus partes íntimas cuando no tenía que haberlas tocado, sin tu consentimiento, y llegó la vergüenza, hermanos. Alguien te dijo algo o atentó en contra de ti, te golpeó tu papá en cierto momento y se burló de ti en público. Algo pasó en ese momento, hermanos, que está cubriendo totalmente tu identidad como persona, ¿sabes? Está cubriendo totalmente tu personalidad tal cual, perfecta como la hizo Dios. Algo está cubriendo en ti esa parte que tú no quieres que alguien sepa. Alguien te dijo que no era suficiente. Alguien hizo que te sintieras vulnerable. Alguien se burló de ti. Algo pasó en tu vida, hermanos, que afectó tu punto, que afectó tu identidad tal cual per se como es, hermano. Por eso las personas que son abusadas por el mismo sexo, hermanos, piensan que lo suyo es ser homosexual, que lo suyo es ser lesbianas, perdón. No, se rían, me van a hacer reír. A lo mejor piensan que ese es su destino, hermanos. ¿Tú crees que las personas que hacen contenido para adultos, no voy a decir la palabra porque luego lo bloquean, lo censuran, crees que por sí mismo lo hacen? Hubo algo que los hizo pensar que son buenos para eso, pero en la realidad algo afectó en su vida que los orilló a ser lo que son, hermanos. Cuando somos avergonzados, hermanos, queremos tomar el control de esa vergüenza. La siguiente. ¿Qué hizo Adán? ¿Qué hizo Eva cuando se sintieron avergonzados? Se cubrieron. Dice que cosieron. Miren, ahí ya sabían coser. Como muchos de aquí no saben coser. Ellos sí sabían coser. Dice que cosieron, hermanos, hojas de la higuera. Cosieron hojas y se las taparon. ¿Qué hicieron? Cubrieron su vergüenza, hermanos. La cubrieron de tal manera que el Dios Todopoderoso, pensando ellos que Dios no lo iba a saber, dice que la cubrieron. Nosotros, hermanos, queremos tomar el control de esa vergüenza. ¿Y qué es lo que hacemos? La cubrimos.
Nos ponemos un escudo, otro escudo, otro escudo, otro escudo, con tal de que nadie sepa de qué pasó. Nadie sepa que alguien hizo algo indebido con mi cuerpo, nadie sepa que alguien o que yo mismo he hecho cosas contra mi cuerpo, que alguien me ofendió, que alguien hizo algo. Nadie debe de saberlo, hermanos. ¿Cuántos de aquí han cubierto sus vergüenzas? Muchos se sienten desconectados de la presencia de Dios porque ¿sabes cómo va a entrar Dios en ese yo que está ahí? Nunca, hermanos, porque está cubierto con varias capas, hermano. Dice la película de Shrek, y Shrek se dice que es como una cebolla. ¿Cuándo va a entrar algo, hermanos, ante todas esas capas? Jamás, hermano, jamás vas a permitirle a Dios que entre a tu esencia misma, a tu persona misma, con tantas capas que le has puesto para cubrir tu vergüenza, hermanos. Para conectar debes quitarte esas hojas de la higuera, desnudarte. ¿Eres capaz de desnudarte? No, no lo hagas. En este momento, hermanos, te voy a decir esta palabra textualmente como la escribí, pero te la quiero explicar. ¿Eres capaz de desnudarte delante de una persona? No físicamente, hermanos, no. Sentimentalmente, hermanos. ¿Eres capaz de que alguien conozca tus vergüenzas? Yo te dije ahorita una, ¿no? Y creo que a lo mejor mi esposo ni la sabía. Pero ¿podrías ser capaz de que alguien pueda conocer tu corazón totalmente desnudo? Rayos, es bien difícil, ¿no? Tendrías que tener una confianza plena en esta persona para que eso suceda. Debes de dejar esa imagen perfecta, hermanos. Hoy estamos en una cobertura digital, en esta capa, en esta apariencia. ¿Sabes qué te da una apariencia falsa actualmente? ¿Dónde tenemos las apariencias falsas? En Instagram, en Facebook, en TikTok. Por acá hay una tiktokera, no sé cómo se dice esa cosa. Y eso solamente son apariencias, ¿estás de acuerdo? Puedes estar lavando tus trastes, lavando tus chones, lavando tu ropa, pero Facebook e Instagram dices que estás en la playa, disfrutando al 100 mi hogar, ¿no? Pero estás realmente en otra cosa, ¿sale? Algo que dice la palabra de Dios, hermano. No voy a dejar de un lado a Dios y ahorita voy a regresar con nuestro Dios, porque nuestro Dios tiene el control de todo. Pero te voy a decir algo, hermanos. En verdad, a quien más confianza le tengas, ábrete con esa persona. Y es bíblico, hermanos. En verdad eso es bíblico, porque dice la palabra de Dios, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros, hermanos. Dice la palabra, es mejor dos que uno. Y orad unos por otros para que seas sanado. ¿Entiendes eso, hermano? ¿Entiendes que necesitas que alguien te escuche? Porque seamos sinceros, a veces ni con Dios puedes sincerarte. Pero ¿qué tal cuando los que llegan a asistir a una terapia, ahí sí puedes decir todo, ¿no? Es una persona y te puede decir algo audiblemente. Aquí, hermanos, en hace tiempo dije que terapia era sanación del alma. Busca a alguien, ve al de al lado, aunque no parezca, ámalo, ten esa comunión con esta persona y atrévete a desnudarte delante de esa persona, del corazón, del alma. No te desnudes, literal, pero del alma, del corazón. Fíjate en quién confiar. Y hermano, hermana, si fuiste elegida para que alguien destape sus vergüenzas delante de ti, sé sabio, hermanos. Sé sabio para atender esa confianza de la persona que está abriendo su corazón y cosas que nadie ha sabido te las está diciendo, hermanos. Atiende a eso y dice la palabra, ora por esa persona para que sea sanada. Oren unos con los otros para que sean sanados. Dice la palabra de Dios, porque la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Tú no vas a poder lograrlo solo, hermanos. Esas vergüenzas que están muy adentro, muy adentro de ti,
no las vas a poder sanar solas. Hermano, si bien la vergüenza nos aleja de Dios, de Jesús, de su Espíritu Santo, nos alejan demasiado, hermanos, nos tienen a 1000 metros de distancia. Yo te puedo preguntar a varios de aquí que veíamos, o incluso a los que estaban acá arriba en la alabanza, me pueden señalar, él no se veía que adoraba a Dios. Y si le preguntamos a esa persona por qué no sentiste a Dios, es porque estaba millones de metros lejos de él, millones de distancia delante de nuestro Dios, hermano. Pero ¿sabes qué, hermano? El plan de nuestro Dios es sanar esas vergüenzas. ¿Por qué atendiste a la voz de esa serpiente, hermano? Jesús es el único que puede cambiar, dice la palabra de Dios, tu vergüenza en honra, hermano. Esa culpa la puede convertir en perdón. Ese rechazo, hermanos, que ha hecho la sociedad, que ha hecho tu familia, que ha hecho tu esposo, que han hecho tus hijos, Él te da adopción. Porque aunque tu padre y tu madre y todos en este mundo te dejen con todo eso, con todas y tus vergüenzas, dice la palabra de Dios, yo te voy a recoger, yo te voy a adoptar. Esas ruinas, hermano, que tú sientes que estás en ruinas, las convertirá Él en un propósito delante de Él. Y es por eso que el título se llama De vergüenza a gracia, hermanos. Es un intercambio que ahorita está de moda en diciembre, hacemos intercambios de regalos y hoy tiene un intercambio para ti, Dios. ¿Quién mejor que Jesús, hermano? El experto en cargar vergüenzas. Porque dice la palabra en Hebreos 12:2, hermano, Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Otra versión dice, desde el 12:2, dice, puesto los ojos en Jesús. Hoy yo te lo digo, hermanos, y presta atención, en verdad, presta atención en este versículo. Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Dice la versión anterior que te estaba leyendo, soportó las vergüenzas. ¿Quién conoce de vergüenzas más que nuestro Señor Jesucristo? Esa vergüenza de estar en un madero. Tú sabes, hermano, que era la peor humillación de un hombre ser crucificado. Y aún así nuestro Señor Jesucristo dijo, yo voy a morir así. Yo voy a pasar esas vergüenzas. Yo voy a sufrir esas vergüenzas. Y las vergüenzas de mis hijos no serán mayores que esta vergüenza. Y yo ya soporté la mayor vergüenza a causa de ti, a causa de mí, hermano. Fue el menospreciado, el oprobio, pero ahora está sentado a la diestra, en el trono de Dios, hermano. No te cases, hermano, con esa vergüenza, hermanos. Lo que tú escondes por vergüenza, todas esas vergüenzas, en verdad, enlístalas, hermano. Ponlas enlistadas. ¿Cuál es de la mayor que va a ser la principal que vas a traer a tu mente en este momento? De la principal a la menor. No sé, son muchas. Yo te digo, las mías son un montón. Son un chorro. Podría escribir 3 libros y no termino de contar mis vergüenzas, hermano. Todas esas vergüenzas el Señor las pone, las hace bolita y dice que las echa a la mar, que se olvida, que Él ya no piensa en el pasado, que Él ya no ha visto qué pasó ayer, qué pasó hace unas horas, qué pasó el mes pasado donde te sentiste humillado, donde tú dijiste, no, Señor, me da vergüenza que tú veas esta parte de mí, me da vergüenza que tú conozcas esta situación en la que yo estoy. Cristo ya llevó todas esas vergüenzas, hermano, en la cruz y fueron consumadas cuando Él dio el suspiro. Y Él dijo, hecho está, Señor, hecho está, Padre, todo lo he cumplido, todo ha sido sobre mí, Señor, por amor a ti, por amor a mí, hermanos. Jesús vino, hermanos, mira lo que dice la palabra de Dios.
Este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación y para vengarse de nuestros enemigos. Dios también me envió para consolar a los tristes, dice la palabra de Dios. ¿Tú estás triste? Estas vergüenzas te traen tristeza, hermanos, ¿verdad? Muchas tristezas. Pero dice la palabra de Dios, yo vine a consolar a los tristes. Yo vine para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en un canto de alabanza. Y bien bonito, las promesas de Dios en verdad son bien bonitas, hermanos. Y quiero que te las tomes y que ya no inicies con vergüenzas del año 2026 y que empieces con la cabeza en alto. Ese no es el plan de Dios, que sigas avergonzado delante de Él, hermano. Y las promesas de Dios son fieles y verdaderas, hermano. Porque dice la palabra de Dios en Isaías, dice, entonces les llamarán robles victoriosos, plantados por Dios para manifestar su poder. ¿Puedes declarar eso en tu vida, hermano? ¿Puedes declarar que eres un roble victorioso? Y dice que no, o sea, mira, fíjate, plantado por Dios para manifestar su poder, hermano. Algo bien importante que quiero que entiendas, hermano. Todo esto que te estoy diciendo es gracia. Gracia inmerecida de parte de nuestro papá. Es gracia que tú ni yo merecemos, por todas nuestras vergüenzas que te estoy diciendo. Delante de nuestro Dios hay más. La gracia no va a negar nunca el error, hermano, pero va a restaurar tu identidad. Dios no te llama por tu pasado, hermano, sino por el propósito que tienes en Él. La vergüenza te va a decir que no sirves, hermano, que no eres suficiente, que no eres digno. Mas la gracia te dice que tú eres amado, que tú eres la princesa, que tú eres hijo. No cualquier hijo, hermanos. El hijo que vale y vale mucho delante de nuestro Dios. Si me pueden ayudar los de la alabanza, por favor. Y hoy, hermano, quiero darte 4 puntos. ¿Quieres sanar realmente? ¿Quieres quitarte todas esas cargas que te ha traído la vergüenza? Yo sí, hermanos. Este año no ha sido el mejor de los años, pero Dios quiere que empecemos todos los días, todos los años, con una renovación, hermanos. Porque Él dice que renueva todos los días, día tras día, día tras día, día tras día, entiéndelo, hermano. Día tras día, su misericordia hacia con nosotros. Entiéndelo, no escuches esa voz, hermano, que te dice tantas cosas, hermano, porque eres capaz de escuchar a alguien que no es tu creador, hermano, porque eres tan susceptible a entender mejor la voz del enemigo que tantas cosas te ha quitado. Ya no la sigas escuchando, hermano. Te voy a decir en este momento versículos bíblicos. Quizás no me crees a mí, pero créele a Dios, por favor. No le creas al de un lado, porque él también trae sus propias vergüenzas. El de enfrente también tiene vergüenzas. Yo tengo vergüenzas. Los de acá hacemos muchas vergüenzas, hermanos. Créele a Dios. Reconoce la herida, hermanos, es el primer punto. Reconoce dónde, en qué momento pasó esa herida, la que más te duela. Acuérdate de eso. Dice la palabra de Dios, lo dijo David, hermanos. Dice, mientras no te confesé mi pecado,
Las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. ¿Te das cuenta, hermanos? Otras versiones dice: me han calcomido los huesos el no poder confesarte mis pecados, mis vergüenzas. Me castigabas día y noche y fui perdiendo fuerzas. ¿Te has sentido cansado, hermanos? ¿Te has sentido tan pesado, tan agotado delante de Dios? Ese es el enemigo, hermanos, que no te ha dejado levantarte, que ha puesto carga, sobrecarga, sobrecarga. ¿Cómo no vas a estar cansado de tantas vergüenzas, hermano? Dice que como una flor que se marchita bajo el calor del sol, así nos vamos marchitando, hermanos, poco a poco. Pero mira qué pasó. Mira qué le pasó a este hombre. Y siento que la palabra de Dios no se lee ni se escribe así textualmente como nosotros lo leemos, versículo tras versículo, tras versículo, tras versículo. Sé que a David y sé que a ti, hermanos, te va a costar mucho trabajo, en verdad, decirle las cargas a Dios. Dios, mira, he fallado en esto, mira, he fallado en el otro, Señor. Y vas a ir poco a poco quitándote las cargas, quitándote esas faltas delante de Dios. Te vas a sentir restaurado. Y dice así: te confesé mi pecado y ya no más oculté mi maldad, dice David. Haz eso hoy, hermano. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo. Y mira lo que dice Dios. ¿Y tú? Hermoso es Jesús. Vio hablarle a la gente. Toma esto para ti. Y di a ti mismo: Jesús vuelve a hablarme. Jesús no me va a volver a hablar en este momento. Es un momento que Dios te va a volver a hablar a ti, hombre, a ti, mujer. Y Él te dice: yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Yo soy la luz, te dice Jesús. Sígueme, sígueme. Y ya no vas a caminar en esa oscuridad, pues tendrás la luz que te da vida. Sígueme, dice Jesús. Sígueme. Y ya no vas a caminar en esa oscuridad. Ponte de pie, hermano.
Y yo quiero que hoy me faltan 2 puntos. Cierra los ojos. Cierra tus ojos. Reconoce la herida, es el primer punto que te dije. El siguiente punto, reconoce que Él es luz y trae a la luz esa vergüenza. El tercer punto, hermano, y esto quiero que lo hagas con mucha fe, hermano. Esto hazlo en verdad creyendo lo que está pasando. Creyendo en su palabra, es lo que te estoy diciendo hoy, palabra de Dios. Y hoy, hermano, en el nombre de Jesús, hermano, en su poder del Espíritu Santo, hermano, recibe la libertad. Eres libre en Jesús, hermano. Dice Romanos 8:15. ¿Sabes, hermano? ¿Sabes? Tú que estás cerrando los ojos. Dijo Jesús, dijo Pablo, perdón. Tú no has recibido el espíritu de esclavitud. No eres esclavo, varón, mujer, señorita, joven. No eres esclavo para estar otra vez en temor. No eres esclavo de esa serpiente. Cada vez que esa serpiente te trate de decir cosas, hermano, dile una y otra vez: yo soy libre, yo no soy esclavo, yo no voy a estar sumergido en esas mentiras que me estás diciendo. Dice la palabra de Dios que no eres esclavo, porque has recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos: Abba, Padre. Recibe ese espíritu de adopción, hermano, donde confiesas con voz audible y le dices a nuestro Dios: papito lindo. Eres libre para decirle a tu Dios: Abba, Padre. Abba, Padre. El Espíritu mismo te va a dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eres hijo de Dios, ya no más esclavo. En el nombre de Jesús hoy yo declaro libertad sobre tu vida. En el nombre de Jesús yo declaro que tú eres libre por la adopción de nuestro Padre. Eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Hoy recibe esa libertad que no te la va a dar nadie en este mundo, que no te la va a dar una persona, mucho menos esa serpiente, hermano. Nunca te va a dar esa libertad que te da nuestro papá. Ese Abba, Padre, ese papito lindo, jamás te va a dejar. Hoy recibe esa libertad delante de nuestro Dios. Y recapacita en estos 3 puntos y en un momento te doy el cuarto. Hoy habla con nuestro Dios. Hoy trae a sus pies las heridas, las vergüenzas. Hoy dile: Señor, mira, tantas vergüenzas he pasado, Señor. Dios, me he sentido tan avergonzado delante de ti, Señor. Hoy entrégaselas a nuestro Dios. Hoy
Es el momento de que empieces a sanar tu alma, hermano. Esa vergüenza te ha quitado mucho. Esa serpiente ha ido ganando mucho territorio delante de nuestro Dios. Hoy esa serpiente ha buscado y ha sido de alguna manera muy ágil. Pero mayor es el que está en nosotros. Mayor es el que está en nosotros. Mayor es el que está en ti.